total. Y la Biblia se viene a pasar a ser más un concepto griego que un principio hebraico. Y desde ahí, desde ahí, es que creyeron ellos que la Septuaginta, ellos tomaron la Septuaginta y hicieron creer que Jesús y los apóstoles usaron la Septuaginta. Desde ahí, para que ustedes sepan. Pero no hay una evidencia. Es más bien, va en contra totalmente. Entonces, ellos, el que hizo ese texto se llama Erasmo de Rotterdam, que introduce ese texto dentro de las Escrituras, pero no aparece, no es. Que el Eterno nos guarde irrepresiblemente, sí aparece. El resto no aparece. Entonces ya te meten que sea cuerpo, alma y espíritu. Entonces el alma nos la dejan intermedias. Entre la naturaleza, que es el cuerpo, el espíritu, que es la energía, y el alma queda intermedio. Y por eso de ahí se sacó teología diciendo que el cuerpo vuelve a la tierra, el espíritu vuelve a Dios, y además la que se condena o se salva. No tiene razón. Capítulos. Los textos de Santiago y de Pedro, para que vuestra alma sea salva, ¿de qué se está hablando? Es que no se está refiriendo ahí a alma en el contexto griego. Santiago es un judío que describe. Desde el contexto hebreo. Ya. El alma, la Neshama, Yohanan. Permítame cerrarle aquí para concretarle esto. San César. Eso está, creo que en el 3 de Pedro, primero. Neshama desde el hebreo como aliento, como el aliento de Dios. ¿Qué fuente tiene? No sé. ¿Ah? Necesito ver diccionario, por ejemplo, bitajón no lo he encontrado, y así cositas así por el estilo no he encontrado. Entonces tiene que traer un diccionario, ¿dónde lo encuentro? En la escritura. En el menos, entonces Wikipedia menos. No, pero ahorita lo que hay, lo que está en la escritura. Arriba, Nefesh, N. Exactamente, SH. Rúa. Pero suena bonito. Neshama. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. No, con Neshama. Oye, como Jai. Jaya. J. A. Ya, correcto. I. Ejida. I. H. Fi. Da. Correcto. Ya. Ahí. No es que suene bonito. Y no es un asunto de sonar bonito. Es un asunto del ser. Del ser. No, porque, por ejemplo, la Odisea, o como se conoce este relato de Homero, literalmente fue escrito en griego, y en un griego, no ni siquiera el Koiné, que es la obra magna de los griegos. Si la traduces en inglés, o sea, se la puedes leer la historia de los dioses, de los semidioses y todo eso, pero se va a perder ¿qué? La esencia de ese relato, o de esa historia, o de ese mito, que más tiene muchos años y está ahí. Si la Biblia la trae, como se ha traducido en diferentes idiomas, se ha perdido un promedio muy alto de su esencia.
de su principio. Muy alto. Juancho, hágame el favor y le envía al César los 4 o 5 diccionarios que aparecen allí. Dígale a dónde se lo envía para que él, Juanchito es el que lo tengo encargado allí de eso. Envíele esos diccionarios, ahí vas a armar una cantidad de palabras. Esto me parece muy bonito, pero no veo nada. Pues ya viendo, digo, ahora sí. Lo que pasa es que todo tiene un costo, así es. Todo tiene un costo. Sí, diga, vale 1 millón, 2 millones. No. El precio, ahí eres agresivo, así es. No siempre el precio es economía. Eso es agresividad. No siempre. Esto es un precio. Lo que tú pagas desde eso. El hecho de irme a allá es. Esto es un precio. Esto es un precio. No todo tiene un precio económico. Hay cosas que tienen un precio distinto. Y estos son los precios. Todo cuesta. Lo que dice Fernando. O sea, Fernando no ha hecho lo que tú has hecho. Ese precio tiene que pagarlo. A él le ha gustado las cosas de él. A él le ha gustado la Biblia. Le ha gustado esto. Pero realmente, voy a decirle con sinceridad a Fernando. Fernando algún día tuvo un toque o ha sentido ese toque. Pero que su vida se haya encaminado en esto, no. Recién va a haber un despertar. Soy consciente de eso. Recién va a haber un despertar. Y el despertar es totalmente distinto. Una visión es que tú veas cosas. Y tú puedes ver igual. Pero otra cosa es que tú veas los colores que hay ahí a través de todo. Yo puedo ver luces a través de ustedes. Ustedes también no tengan esa capacidad de visión. Pero yo puedo ver más de lo que ustedes ven. En ustedes mismos. Pero no todo lo digo. Ni estoy para decirlo. Mucho más cuando me presionan y me dicen, ¿qué ve? ¿Qué ve? Peor. Porque yo sé en qué momento, en qué instante tengo que decirle lo que tengo que decir a las personas que tengo que decir. Yo no estoy buscando a Dios para saber de Dios. Yo estoy buscando a Dios porque soy parte de Él. Así es. Bueno, Señor. sí. Espera, déjame cerrar aquí. Ahí cierro y ya 2 minutos más. Nefesh es el hombre animal. Rúa, cuando lleguemos allá, es el hombre, es el ser espiritual que va en ese despertar. Guiado por los instintos. Nico, salud, ajá. Mira, te presento unos amigos. Le presento a Nico. Nico es un contador. El hombre animal o guiado por sus instintos. 2 rayitas, guiado por sus instintos. Sigue, tú quieras sentar. En el solamente opera los instintos. El hombre es instintivo, con ciertas necesidades básicas. Rúa es el ser emotivo. El hombre guiado por su sentido. El despertar de su sentido es guiado por su sentido. Y lo más peligroso es eso. Lo más peligroso. Ser sensitivo. Pero hasta ahí ha llegado el cristianismo, creyendo que esa es la espiritualidad total. Neshama, espíritu cercano al Eterno. O sea, que en el nivel de Neshama ya hay control de los sentidos, o los sentidos están a servicio del espíritu. Se considera que es un 50% humano, un 50% divino. Póngalo así, de Shama. Ponga 50-50. Hayá es vida. Vida significa, cuando Jesús dijo, y tendrás vida y vida en abundancia, es cuando la vida toma el control y es un 75% divino en un
porcentaje de 25% en lo humano, o sea, que aún lo humano o lo terrenal, a través de los sentidos, tiene un pequeño, como esa fricción que hace. El hayá, cuando el ser humano llega al hayá, llega a dominar toda su naturaleza y comienza a manifestar realmente los códigos que están en el cosmos, porque se sujetan y se someten, donde el viento, la tierra y todo está sujeto. Los animales están sujetos ¿a quién? Al hombre, porque para eso fue colocado. Esa es la recuperación de la divinidad y la humanidad. Y ejidad e identidad, o sea, perfecta unidad. La ejidad es 100% divino. Allá llegó Yeshua. Esta se llama la evolución del ser. Como el ser tiene que evolucionar. Sí, la unidad. Y ejidad es como un ejá con Hashem. Cuando ya el hombre deja de ser el hombre. Aquí en el contexto griego sería Zoe. El Zoe de Dios. Los griegos sí plantean el Zoé como decir que Dios lo está gobernando, pero más con el concepto de inspiración. Así es. El concepto de inspiración. Pero recuerda que uno puede tener un chispazo de inspiración. Es más, cuando los bombillos se van a quemar, ¿qué cree que pasa? ¿Quién ha visto un bombillo cuando se va a quemar? Da un destello de luz y se apaga. Sí, botar el último. Sí, y se apaga. Ya no vuelve a prender. Eso, Los seres humanos en esta búsqueda espiritual, porque todos estamos en esta búsqueda, aunque tú no creas, el drogadicto, el ladrón, todos están en esa búsqueda. Todos estamos en esa búsqueda. La religión dice que no, pero Dios dice que sí. Como los elementos desde el reino mineral van en ascendencia hacia el reino espiritual, pero todo reino que está ascendiendo, el reino no puede, el reino superior desciende para ascender el inferior. Tú no ves que la hierba salta la boca o la jeta de la vaca, sino que la vaca tiene que bajar a masticar ¿qué? La hierba. ¿Correcto? El inferior no sube al superior sin que el superior no descienda al inferior. Al descender al inferior, asciende el inferior. En el reino vegetal vemos cómo sube el mineral, porque el vegetal baja a la tierra y asciende. O sea que cuando vemos el reino vegetal, ya tenemos dos reinos. Y cuando ya vemos el reino animal, ¿qué tenemos? Tres reinos, pero que está dependiendo, pero está unido. Y hay un cuarto reino. Pero este cuarto reino la ciencia no lo ve, que es el reino espiritual. Por eso el reino espiritual desciende para ascenderlo, pero que todo sale de ahí, porque el ciclo se vuelve a cerrar. Todo lo físico viene de lo espiritual, pero luego está lo físico para volver espiritual. Y aquí se ha matado la cabeza a todas las religiones, incluido el judaísmo. Y creyeron que este es un texto de observancia mística. Entonces aparece la Cábala. ¿Sí ven? ¡Bum! Aparece la Cábala como una observancia mística. Pero los expositores de la Cábala, como Shimon Bar Yochai, como Lusato, el Santo Ari, y todos estos hombres se dieron cuenta que hay una línea de conexión entre lo humano y lo divino, como la ciencia está llegando al bosón de Higgs, en donde lo humano se puede volver divino y donde lo humano se puede quedar humano. Entonces ellos ya llegaron a ese punto. Pero si yo miro con más detalle, con más sencillez, con unos ojos de niño, puedo darme cuenta que ese es el mensaje de Jesús. ¿Ah? Que como estando en forma de Dios, se despoja
viene a ser un hombre común y corriente, ¿correcto? Luego para retomar su lugar o su puesto o retornar a su lugar. Ese es el concepto que yo digo, era, dejó de ser para volver a ser. Entonces la gente se me pierde y dice, ¿cómo así? ¿Y por qué tuvo que dejar de ser? Porque no tiene sentido en su divinidad. O sea, ¿qué esfuerzo hay ahí? ¿Qué méritos hay ahí? Entonces, para mostrar y caminar, nunca usó su divinidad, sino que Pablo dice, se despojó de toda su divinidad para tomar que una humanidad y nacer mundo. ¿Sí ven? Ahí vamos a conectar ya. Entonces, cuando lleguemos al capítulo 2, verso 7, vamos a profundizar sobre esto más de lo que les he enseñado. Más de lo que les he enseñado. Entonces, los sentidos es guiado en el Ruach. Cuando tú despiertas, por eso en el reino espiritual, cuando tú despiertas al espíritu o despiertas tu ser espiritual, eres el ver, eres un sensitivo. ¿Cómo dicen las escrituras? A ver, que mientras es niño, no hay diferencia entre el esclavo y el niño. Tú puedes ser niño en el Mashiach o niño en Cristo, como dicen los cristianos. Tú nací de nuevo, pero te puedes quedar. Y entre el niño y el esclavo no hay diferencia mientras el niño no alcance la madurez. Y este es el crecimiento de la madurez. Entonces el cristianismo digo, no, yo ya nací de nuevo. Claro, tienen ese chispado, se despertan, comienzan a ver más, comienzan a oler más, sus sentidos se despiertan y comienzan a entender el mundo espiritual. ¿Cierto? Pero al no tener claro, al no saber para dónde van, al no saber cuál es el origen de esto, ¿a dónde crees que termina? ¿Cómo crees que termina? En primera línea, señor Escobar. ¿En dónde crees que termina? Guiado y esclavo por su sentido. ¿Sí ven? Guiado y esclavo de su sentido. Y al estar esclavo de su sentido, se crea espiritual. Y usted no ve que los hermanos hasta cambian su forma de hablar, son tan espirituales. Sí, sí. Lo que pasa es que eso también es una pregunta. Entonces, este crecimiento lo vemos en Jesús. Y está en todas las escrituras. Pero como nosotros leemos más una traducción griega y una traducción al español, se nos pierde todo esto. Pero Pablo dice el hombre natural de Efesios. Pablo dice el hombre espiritual. Pablo dice unido con él. ¿Sí ven? Él va dándonos la paz. Dice prosigo a la meta. Habla de cómo va gobernando y va dominando su naturaleza. ¿Quién pelea no golpeando el viento? Sino que someto mi cuerpo. Y cada conquista de estas áreas va a haber un despertar espiritual distinto. Que estoy seguro que hasta el día de hoy pocos se han atrevido. Y yo creo que pocos se han atrevido es porque lo desconocen. Me atrevo que, pónganle cuidado lo que voy a decir. Me atrevo a decir que más han sido los hindúes y los asiáticos, orientinos y todo esto, que han buscado tener ese crecimiento en lo espiritual, que los mismos cristianos, los mismos creyentes, que creyeron que con Cristo lo tenían todo, sin hacer ningún esfuerzo. Sí, sí. ¿Sí me han entendido? Ellos sin Cristo y aquí por este lado con Cristo, pero no, ya lo hizo todavía no hago nada. Yo siempre he dicho, y los hermanos cabalistas que han entendido mucho más que el resto, los hermanos cabalistas lo han entendido mucho más. De lo único que yo veo ahí, y con el respeto a todo, que a ese carro le falta una llanta y que a esa mesa le falta una pata. O sea, muy bien todo, chévere, pero muéstreme un tibetano que haya regresado a la muerte, sus huesos están ahí. Muéstreme un hindú, un gurú, por lo mucho que haya crecido, muéstreme uno, tráigame la evidencia de uno que haya salido. Acá hay una sillita, yo sí. Muéstreme uno. Pero yo sí le puedo mostrar uno. Y se llama nuestro maestro Yeshua HaMashiach. Yo sí le puedo mostrar uno. Por eso digo que aunque ellos lo ven
con más claridad. Le falta a ese carro una llanta, a esa mesa le falta una pata, y esa es el Mashiach. Y el cristianismo, sí, perdónenme y disculpen, se quedó echando incienso. Porque es muy fácil decirle, tú que eres poderoso, tú que lo lograste, oh Señor Jesús. Bueno, digámoslo en hebreo, Yeshua Mashiach. Es igual, es la misma vaina. Creo que sí. ¿Ah? Ahora que los mesiánicos se creen que ya alcanzaron la última panacea. O sea, ya no dice Jesús en hebreo, en español, sino Yeshua, ya, alcanzaron. Y no han alcanzado nada, porque hasta llegar a Yehuda es donde hay la transformación de lo material a lo espiritual. Y si no llegas ahí, te aseguro que no alcanzas nada. Hasta que todos lleguemos. Vean bien ese texto, el 2:12, 4:12, Efesios. Hasta que todos lleguemos. Esa es la meta, señores. La meta no es creer en Cristo. Hasta que todos lleguemos a la imagen. 1. La estatura. 2. De un varón perfecto. Al conocimiento del Mashiach. Ya eso nos deja como. A ver, señor Nico. Si una persona muere en cualquiera de esas hay cosas. No, porque la salvación no tiene nada que ver con esto. O sea, tú eres salvo por la obra redentora de Dios. Es una gracia, es un don. Es un don, es un regalo. No tiene nada que ver. Esto es el supremo llamamiento. Ella me mira como dice Fernando 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por lo que era de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Verso 3. 14. El 14, correcto. Uy, no le pegue al perro. Es que el tema, pienso yo, con respecto a lo que acota Nico, es que a nosotros siempre nos han vendido como base fundamental que el objetivo es la salvación. Y la salvación no la regalan. Es más bien como la herramienta que nos dan para que hagamos. Que Pablo mismo lo dice ahí en Filipenses, dice, por tanto yo avanzo y logro alcanzar para lo que Cristo me alcanzó a mí. Yo creo que parafraseando lo está diciendo, Él me salvó para algo, para un solo llamamiento, y dice, yo alcanzo eso para lo que Él me salvó, pero realmente se quedó una salvación más. Precisamente, yendo nuevamente al libro de Efesios 2, verso 8, siempre nos estriban ahí el fundamento de la fe, que no es por obras, sino por fe, y eso es de Él para que nadie se gloríe. Pero si uno va 2 versos más adelante, el verso 10 dice que nosotros fuimos salvos para todas esas, para buenas obras, todas las buenas obras que habían sido preparadas de antemano para que anduviésemos en ellos. Entonces, si yo soy salvo, que no es en ningún momento el objetivo, sino el inicio, ¿cierto? Es para que viva en todas estas buenas obras que hacen crecer mi ser interior hasta llegar a ser uno con Él, ¿cierto? Y eso que es como el argumento válido para la inquietud que tiene Nico, no es la salvación, no es el objetivo, no, es la herramienta. Claro, lo que pasa es que ustedes ya llevan 8 meses conmigo, y ya 8 meses conmigo ya les hace como un posgrado, yo creo que más de un posgrado, ¿no? De hecho, también en la carta de Pedro, donde dice que añadir a la fe, ¿cierto? Y viene todo el escalafón de cosas que las 7 líneas para llegar al salir. Exacto, para llegar al amor, ¿cierto? Que es como la unidad con el Padre. Claro. Entonces, vemos que el primer escalón es la fe. Es creer para ser salvo, y de ahí en adelante empieza el proceso. Bueno, y si no es de creer para ser salvo, sino por cuanto eres salvo, obedecer. Por cuanto soy salvo, creo, tal vez sí. Si le cambiamos la película, ¿comprendió? Israel no recibió Torah para ser salvo, sino recibió la Torah por cuanto eran salvos. Ya habían salido de Egipto. Entonces, y recibieron la Torah o la instrucción para vivir ¿Cómo salvos? Volvamos a nuestro texto y ahí conectamos. ¿Sí ve, señor Víctor? Verso 11 del capítulo 1. Alguien, así sean sus... Estamos en Bereshit.
sino que este fue un pequeño... Ay, ¿Ah? ¿Cómo yo le digo esto? Una pilda. Pero aquí ya se me fue más de una pilda. ¿Ah? Todas las filas. Señores, ¿estamos? ¿En dónde quedamos ayer? Digo Elohim que la tierra produzca vegetación, herbaje con semilla, árbol fruto, no es árbol de fruto. ¿Qué versión tienes ahí, Nico? La Torah México. ¿O cuál tienes? A ver, ¿cuál tienes allá? ¿Cuál tienes? Reina Valera. Correcto. Bueno, no importa. Lo importante es que tengamos un texto. ¿Correcto? la Torah, ¿no? Lee por favor de la Torah. Tengo la otra. Dale. Habló Elohim, produzca la tierra hierba verde que lleve y será productiva. Y eids de fruto que produzcan será, que sea fruto de cada especie en la tierra. Y así fue. Correcto. Si ustedes miran, árbol fruto, si en el huerto nos está dando una referencia, yo les decía ayer y hasta ahí lo llevaba, esto es la descodificación del texto. No es que suene bonito, sino que el texto está codificado. Cada letra. Y aquí no voy descodificándolo, solo estoy echándole una pequeña barnizazo. Si esto es en el tercer día, la Torah fue dada ¿en qué día? En el tercer día. En el monte Sinaí, en el milenio tercero. Y la figura del árbol es la Torah, plantada junto a camino. La Torah, como instrucción, fue dada allí. Pero ya esta figura existe en el huerto. Y el huerto, voy a hacerle claridad ya en este instante. Cuando se refiere huerto, la palabra hebrea es Gaeden. El Gaeden es una referencia para hablar de la naturaleza. ¿Sí existió el huerto? Sí, claro. Físico sí. Pero todo es una figura. Como va a separar el Gaeden del resto de las naciones, va a separar un pedazo del hombre en el cuerpo. O sea, que dentro de la naturaleza terrenal, que es lo terrenal o físico, va a separar un pedacito dentro. ¿Y cuál es el pedacito que separa dentro? Es el punto del corazón que se conoce para hablar de la esencia, de la energía o del espíritu que él coloca en cada uno de nosotros. Eso está separado. Alguien me lee capítulo 12, verso 7 de Eclesiastés. ¿Ah? ¿Es el ruido? Señor. ¿Ese es el lesano o el ruido? No. Cuando estamos refiriéndonos, a lo que me estoy refiriendo, es el mismo espíritu. El mismo Rúa, es que todo esto es el mismo espíritu, pero son diferentes niveles. Y en cada nivel cambia. O sea, cuando nos referimos a un espíritu de Rúa, todo es son Esos son los niveles. niveles que el espíritu va tomando según nuestro. Por eso tienes derecho a preguntar. ¿Quién lee 12:7? A ver, ¿qué pasó? Y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Noten bien que si nosotros citamos este texto desde la perspectiva que el Shlomo nos los trae, y si lo leemos de esa manera, no entenderemos lo que está escrito realmente ahí. Y el polvo vuelva a la tierra como era, reciclaje, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, y el alma donde aparece, ahí no hay alma. Ahí no hay alma. Pero no es el principio fundamental de. ¿Por qué no es? Porque las escrituras está recién mostrando, estamos hablando de cómo reciclar, cómo volver esto vuelta a lo espiritual.
alguien me lee por favor el 4:17 de 2 de Corintios. Estamos ahí. 2 de Corintios 4:17. Porque nuestras ligeras y pasajeras tribulaciones están llevando a cabo para nosotros una eterna gloria que su peso es fuera de descripción. El 16, el 17. Eso es 17. ¿Sí? Entonces el 16. Por lo cual no perdemos la valentía, aunque nuestro ser exterior va en camino al deterioro, nuestro ser interior se está renovando diariamente. Gracias. Sí, miren que Shaul está trayendo nuestro ser interior que se renueva y nuestro ser exterior se va en desgaste. En desgaste. No se está planteando una dualidad, no está planteando una triunidad, o no está planteando una trinidad, o está planteando cuerpo, alma y espíritu. Entonces, entre el concepto del ser está difiriendo y está dividiendo entre el hombre interior y el hombre exterior. El hombre exterior que se va a componer entre la materia y los sentidos, y el hombre interior que es el ser espiritual. ¿Sí se da cuenta? Aquí no aparece algo. Y es el mismo concepto y es el mismo escritor. Si nosotros miramos, Entonces, Señor, todo eso me llevó a pensar en Génesis 2:7. ¿sí? Donde dice, formó pues Elohim Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre llegó a ser alma viviente. Ser viviente. Alma viviente. Ese alma es agregado ahí. Correcto. Porque original sería ser, como Dios es ser. Sí. Terminamos ahí. Yo no diría que estuviera mal el concepto, sino que lo que está diciendo llegó a ser un nefesh viviente. Porque si vemos en el texto de Eclesiastés dice que el polvo vuelve a la tierra y el hombre fue formado del polvo, Sí. no de la tierra. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, analizando ese punto de vista, al tomar el polvo de la tierra, es decir, la materia, Sí. formarla, ¿cierto? Para que esa materia cobrara vida, es decir, empezara a tener movimiento, expresión propia, recibió el soplo del espíritu que es la vida, pero empieza desde un nefesh, que es el nivel almático que tienen los animales, por decirlo así. El reino animal se alimenta del vegetal, ¿cierto? Pero el ser humano en su esencia es un animal, en su naturaleza, perdón. Pero su esencia tiene el espíritu del Eterno que está dándole la oportunidad de llegar a ese crecimiento, de volver a ser uno con él, ¿cierto? Pero alma viviente se refiere a que fue un animal con movimiento, pero con la oportunidad de descubrir su esencia, que es la espiritualidad. Porque si vemos en la parte del Ruach, que es el segundo nivel, es donde es netamente emocional, y en la doctrina sistemática nos enseñan que la parte almática es donde están las emociones, el intelecto, la voluntad. Es decir, no es que riña, sino que hay un concepto en donde hasta ahí llega el alma y el alma es estática, y desde mi concepto absolutamente nada es estático, ni siquiera lo físico, porque yo que tengo estudios cosmetológicos, sé que el hígado y la piel son órganos que están absolutamente todo el tiempo regenerándose, muriendo y naciendo todo el tiempo. Me estoy haciendo comprender. Entonces el error está en creer o formarnos el concepto de que las cosas son estáticas. El cuerpo será cuerpo, el alma será alma y el espíritu será espíritu. Y no nos damos cuenta que la clave está en un círculo en donde no hay principio ni fin, sino siempre debemos retornar. Sí, correcto. No me disgusta, me parece bien. Pero si ustedes miran, si lo que el Eterno introduce su propio ser en este muñeco barro, o en este hombre de polvo, o en estas naturalezas,
¿por qué no sería un ser espiritual? ¿Por qué desciende en vez de ascender? Después, en vez de ascender aspiralmente, desciende, baja a sus instintos, a lo básico. ¿Sí me voy a entender? Es decir, cuando él recibió el soplo de vida que veía en ya, No, desciende. En vez de querer rúa, si da su espíritu, ¿por qué no el espíritu impregna la materia y quedaría siendo un ser espiritual? Pero no aparece así. Se viene el rubo de baja. Más bien baja. O sea que la conexión del espíritu con la materia más bien desciende, y ese ser viviente, el hombre va a obrar, va a operar, va a actuar, va a moverse solo en sus instintos naturales, que es lo que se conoce como la expresión animal. ¿Me voy a entender? ¿Sí? ¿Es clara hasta ahí? Si baja, si ustedes notan, el Eterno se está ocultando. Los animales fueron creados el día sexto por la mañana y el hombre es creado el día sexto por la tarde. O sea que en el mismo día hace animales y hace hombres. O sea, por ese es el motivo que el hombre hace parte de la misma naturaleza. el mismo tercer reino, pero La misma naturaleza. tiene la luz para entrar al cuarto Correcto, pero dentro de ese tercer reino, el Eterno se está ocultando. ¿Cómo se está ocultando? Como el 2 reemplaza, oculta al 1, y el 1 está oculto en el 2, el Eterno se va a ocultar en la creación, se va a colocar su esencia en la materia, y al colocar la esencia en la materia, va a verse la materia y no a la energía, no al espíritu. ¿Sí me estoy dando a entender? Dicho en otras palabras, el creador se oculta en la creación, así que deja el cuarto reino dentro de la misma materia. ¿Cómo sabemos que deja el cuarto reino? En el espíritu que nos da, en el aliento de espíritu. Es que ahí en la creación está descrito, porque Romanos capítulo 1 dice que Él se está manifestando porque está en toda la creación, ¿cierto? Desde lo más digamos, rudimentario de la creación, que es la misma materia, ¿cierto? Como en lo máximo de la creación, que es el ser humano. ¿Por qué lo máximo? Porque es al único de toda su creación sobre el cual sopla. Es decir, da su esencia, se esconde. Correcto. Ahora, Su esencia completa. Ahora, si ustedes analizan, el cita que estaba dando Sami es Romano 1:20. Si ustedes analizan, si Pablo le está escribiendo a los romanos, a los más intelectuales, a la herencia greca romana, al Senado, a esta gente que ha pasado por unos niveles intelectuales grandes y fuertes, le está diciendo que la creación está evidenciando al Creador, y que el Creador invisible se manifiesta a través de lo visible de la creación. Está involucrado todo, claro, pero también nos está diciendo que se está ocultando, pero en ese ocultar es para que el hombre descubra realmente lo que sí es, o lo que hay en él. Y es por eso que el siguiente nivel hacia lo aspiral es Ruach. ¿Sí ven? O sea, que cuando se deja de ser, o se deja de actuar en esos instintos, en esa necesidad, cuando ya no buscamos solamente dormir, comer, sexo, ¿cierto? Buscamos esas cosas primarias, entonces va a existir otra necesidad espiritual que no tiene nada que ver con las primarias en el sentido egoísta y egocéntrico nuestro. Entonces se despierta a una necesidad y se descubre una razón de ser, que hay existencia dentro de esta vida que está oculta. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Y esto es lo que se conoce como el segundo nivel del ser. Ahora, si ustedes miran con el detalle que les he citado, señor, Me surge una inquietud ahí. Yo tengo claro que el Hasatán está en el ego exaltado, es la Yacerjala nuestra. Eso no es que hay que buscarlo afuera, como al Señor tampoco hay que buscarlo afuera. Ellos están acá, ¿cierto? Y el mismo
Hasatán es el encargado de darme luz, ¿cierto? Es el encargado de enseñarme, de ponerme las trabas para que yo vaya descubriendo a quién tengo adentro, que es al Padre, ¿cierto? Correcto. Entonces, en ese orden de ideas, ¿en cuál de estos estados se desarrolla el ego que se quiere exaltar y es el que escucha, ¿cierto?, atentamente las indicaciones de Hasatán para llevarme a equivocarme? Correcto. Prácticamente está en todos los 5 niveles. Siempre va a estar la oposición. Por eso, pero ¿en qué momento está? O sea, porque si yo entiendo el Nefesh como el 100% naturaleza, ¿cierto? Por eso en los animales no hay esa inclinación. Ellos matan a otro ser viviente para alimentarse, pero no hay una yacer jara, no hay una inclinación a dañar, no, sino están obedientes a su diseño original de parte del Eterno. Y ahí es donde yo entiendo el Nefesh mío. Pero cuando yo empiezo a despertar ese ser emotivo que hay dentro de mí, empiezo a despertar mis sentidos y mis emociones, es donde toma control y de la misma manera se vuelve susceptible al error el ser interior, ¿cierto? Porque empieza mi ego a exaltarse, a tomar mis propias decisiones y a dejar de lado la instrucción. Bueno, ya le entendí. 1 y 2, para se le olvida a este niño, démosle la aquí al 1 y pasemos al segundo. Quería comentar algo lo que dice Sammy, que por lo menos los animales actúan por un instinto, pero uno mira ahorita y los animales están actuando de una manera muy tremenda. Por las especies, los leones, uno mira que entre ellos mismos se están acabando. O sea, ya una leona coge y mata a la cría de otra. Y hay varias especies. Otra estaba mirando un documental y decían que la misma ciencia se pregunta por qué los animales están actuando de esa manera. Entonces eso lo hace uno mirar qué está pasando en la creación, o sea, qué no estamos haciendo nosotros como hombres porque está afectando a toda la creación. Exacto, pero depende de nosotros. Pero lo que yo voy que es, el reino animal, excepto el hombre, está bajo una Torá, está bajo una instrucción que obedece cabalmente. Así no la entiendan, porque no la razonan, no la cuestionan. Pero cuando en el momento en que entra en mí el ego exaltado, ¿cierto? Ese consejo del adversario es cuando yo empiezo a volverme susceptible a mis emociones, bueno, y empiezo a razonar la Torá y a acomodarla a mi gusto, a mi querer, para darle, digamos, placer a mi naturaleza física, ¿cierto? Dejando de lado la instrucción. Los animales no tienen opción, ellos obedecen a la Torá por el Eterno, así como la mar obedece a la Torá que tiene sus límites y no se desborda. Correcto, está bien, ya le doy. Señor. O sea, adicionando a lo que dice Samuel, es que lo que él llama ego exaltado en las emociones es la manifestación de la conciencia, que busca un equilibrio de comparar lo bueno, lo malo y lo que yo hago y por qué lo hago. Además lo añado diciendo para qué lo hago, ¿sí? Ahí es el punto, para mí ese es el equilibrio. Bueno, es la conciencia. Para los dos. Si el hombre es colocado en el huerto del Edén, o sea, en el Gaedén, y dice que la serpiente era más astuta que el resto de los animales, no dice cuándo fue creada o cómo fue creada, sino que dice que ya estaba ahí. Entonces, no esperemos que cuando llega, sino que cuando tú tocas una tecla o tocas una clave, entonces se despierta también. O sea, si es parte de la naturaleza, en el Yacer Jara, o sea, cuando se hace la materia o cuando se crea la materia, se creó con estas dos polaridades. Por eso el árbol va a ser de ciencia, del bien y del mal, las dos polaridades. Y si la polaridad del árbol de la ciencia, el bien y el mal es nuestra naturaleza, quiere decir que Hasatán ya está ahí en la naturaleza. Cuando este ser o este hombre comienza a buscar su origen, mientras no lo busque, mientras tenga Nefesh, nunca se va a despertar el obstáculo. Hágale vino que se lo suyo. Pero cuando este ser o este individuo o este ser busca su origen, busca su retorno, entonces inmediatamente en eso que se busca el retorno,
se activa. Encuentro oposición, ¿sí? Ah. Acción-reacción. Si yo busco, se me opone. Si no buscas, no pasa nada. Mientras usted no busque su origen, se va a mantener ahí. ¿Ya? No hay ninguna oposición. Usted está en su salsa. ¿Cierto? Pero en este caso, lo que dice Fanny, en estas posiciones, ahí estaría la rúa, en el ser emotivo. Correcto. Es que ahí. O sea que el ego sí se despierta, es en la rúa. Y las Ahí, emociones Claro. está impulsado por una Esa era emoción. la Es que pregunta. usted, Yo quería tener claridad si el Nefesh ya Pero viene, ya hace parte. como decir la oscuridad contiene la luz, no es que la luz esté, sino que no se ha manifestado, ¿cierto? Entonces el Nefesh es como la oscuridad donde contiene la luz, pero en el momento en que ya suba al Ruá se empieza a despertar, a manifestar esa luz. Miren, lo más engañoso, y por eso los religiosos se han caído en esto, porque lo más engañoso es ese segundo nivel, pero ese segundo nivel que es tan engañoso, Pablo dice, los sensuales, no sexuales, sensuales, sensitivos, que son guiados, no dice que no tienen. Judas dice no tienen el Ruá, los sensuales, hay que... Vamos a mirar la traducción, vamos, para tranquilo, ya te doy la palabra. No puede ser que no tengan al Rúa, o sea, no puede, ahí no puede ser, que no son guiados, no serían. O sea, no sería. O sea, hay algo que siempre te he dicho a ti, te pegas a la letra. No, cuando digo Rúa, ya es al Rúa de Dios. Podría decir que no tendrían Es ni que Neshama. esa es la parte donde yo patino. Si ese Rúa es el mismo Espíritu Santo que ya tenía en mí, entonces ¿para qué volverlo a tener? ¿O cómo es ahí, Gotimir? Buen punto. No, es tu pregunta. hay una parte. Perdón. Yo cuando Pongámosle orden. me dio el Espíritu Santo, uy, qué rico, ya. Tengo el Espíritu Santo desde que nací. Démosle la señor y Entonces, señor. ¿cómo es? Yo lo interpretaría de esta manera. Yo siempre tuve la riña con la teología sistemática, de hecho, en mis estudios y en mis enseñanzas en la escuela, porque a mí me decían que el espíritu el Señor, dame de tu espíritu. No, así que dame, si el Señor me dio el espíritu desde antes de yo nacer. De hecho, desde que yo era un embrión, sus ojos me vieron porque precisamente soy parte de él. Yo nunca estuve de acuerdo con que el espíritu del hombre es una cosa y el espíritu del Eterno es otra cosa que se conectan. No es así para mí. Lo que pasa es que lo contenemos, pero no se ha manifestado, que es otra cosa. Es como decir, el bombillo contiene la luz, pero no la manifiesta, hasta que no se conecte. Pero no quiere decir que la corriente que va a manifestarse ahí es una corriente diferente a la que hay allá. Es exactamente la misma esencia para manifestarse la luz. Me estoy haciendo comprender. Entonces no es que el Espíritu del Eterno me lo dé o que yo no lo tenga. O por ejemplo, habían muchos pastores que lo manipulaban a uno asustándolo de esta manera. Le decían, si usted peca, el Espíritu Santo se va de usted. Yo siempre reñía con eso. ¿Cómo se va a ir de mí? Si el espíritu sale de mí, yo caigo muerto inmediatamente, porque el espíritu es la vida, es la energía que le da movimiento a mi materia. Entonces, si el espíritu sale de mí, inmediatamente muero. Otra cosa es que se contriste, que se desconecte, que se apague, que me devuelva al nefesh. Eso ya es otra cosa, ¿cierto? Pero no que no esté el espíritu. Yo nunca lo he entendido. Estamos bien, señor. 1 y 2, sigan. Lo que dice un César aquí es el espíritu que ya recibió. Pero ¿de qué le sirve el espíritu que nosotros recibimos si no nos lo dejamos guiar por el Espíritu de Dios? Tiene que haber una conexión. Mi espíritu está, pero yo tengo que recibir la dirección del Espíritu de Dios. Entonces recuerdo una parte de la Biblia que dice que solo los que son guiados por el Espíritu de Dios son Romanos 8:16. hijos de Dios. Entonces, para yo recibir la calificación o simplemente el nombre de hijo de Dios, tengo que tener mi espíritu dispuesto a ser guiado por el de Dios. Porque si no, entonces voy a hacer algo que lo que siempre nombra Samuel, el ego exaltado. Yo tengo mi espíritu, entonces yo lo manejo. ¿De qué me sirve?
Si es que mi espíritu tiene que estar sometido al de Dios, porque tiene que estar guiados por el de Dios. Bueno, el espíritu grande dirige el pequeño. ¿Sí? Bueno. Y si nosotros tenemos, ya le doy la palabra a Giovanni, y si nosotros tenemos un vaso de agua del mar, Sí, y lo traemos del mar, aquí. ¿cierto? Ujú, Y lo devolvemos a ese mar, Ujú. o sea, son dos aguas, dos mares, ujú. lo digo, no es el mismo. Es el La mismo. que se trajo para acá no tiene toda el ADN. Tiene- no la dimensión, No la misma inmensidad. Pero- es igualito. pero sí es la misma agua del mar. Señor Giovanni, y ahí está. Por favor. Lo que tú estás explicando, yo creo que lo puedo corroborar porque yo tuve 10 años, entre 10 y 12 años, y empecé a leer las escrituras. En el tiempo que también en la escritura católica, pues tenía la escritura católica. Y yo empecé a experimentar algo diferente en mi vida y así mismo empecé a actuar de esa manera. Así es. Ahora mismo esta parte, por mis sentidos, pues yo cuando como empecé a tener un comportamiento diferente, yo vivía con personas acérrimamente católicas y entonces tuve una posición muy grande. Pues como estaba guiado por los sentidos, pues me asusté, porque no estaba convencido, no tenía base, no tenía algo fuerte, pues dejé las escrituras y pero yo experimenté el cambio, porque mi hablar, mis acciones empezaron a ser diferentes. Entonces la gente me pilló de loco, mi familia con la que yo vivía me pilló de loco y fue tanta la oposición. Pues si yo dejé de leer las escrituras en esa época. Entonces, recordando eso, puedo decir que sí, que el espíritu del creador siempre estuvo ahí, o está, desde que en un momento en que soy concebido, ahí está. Correcto. Pero vamos a darle la oportunidad si se acuerda, mientras se acuerda. Es que de hecho yo Ahí. pienso que cuando uno expira es porque el espíritu ya se llama. Por eso dice que él vuelve a... Listo, tienen la palabra en César. Dejan copiando hasta ahí. Bueno. Hasta aquí yo no he hablado, ¿no? Por eso me gusta ser preguntón, porque nadie pregunta, entonces yo soy el preguntón por todos. Ahora, ¿Tú crees que cuando nadie Dios me pregunta? hace a mí, atención, cuando Dios me hace a mí, o cuando hizo a Adán, para mí sopló este rúa. Y cuando ya por fe, cuando creo en él, recibo ya la plenitud de su espíritu. ¿O cómo es? O sea, ¿tienes una pregunta o estás afirmando? No, estoy preguntando. Correcto. Porque eso no es la concepción que tenemos todos. No, correcto. O hasta Por favor, 2015 la mayoría de pastores. abra. No, tú no puedes pasar, porque hace meses no me conocías a mí y no podríamos tener la misma concepción. Entonces, o sea, quiero que, por favor, abran las escrituras, 1 de Corintios 2. Es que eso es lo que se trata. Yo no creo que no hay ninguna discusión y hay que meterle cosas negativas. Si no, miremos las escrituras, señor. Pero déjame terminar la cita de ahí. Verso 14. 9, no señor. Vamos a leerlo 12, desde el 9 hacia adelante para entenderlo hasta el 14, hasta el 13. ¿2.9? Sí, pero démosle la palabra a Sammy y luego leemos. Pues lo que yo pienso en cuanto a lo que es ruaj con minúscula o ruaj con mayúscula, esa es la sistemática que nos han enseñado en el espíritu con grande o con pequeña. Pero para mí es más claro verlo desde el punto de la evolución del ser interior, porque no necesariamente desde el escrito original siempre tuvo que haber sido ruaj, sino pudo haber sido que en el contexto hebreo pueda ser escrito como nefesh, como ruaj, como neshama, Es más, así como hayah, aparece. como hoy en día. Así aparece. Cuando está el ruaj con mayúsculas, tal vez el vocablo utilizado en el original hebreo haya sido identidad. Bueno, para aclararle, no existe ni minúsculas ni mayúsculas en hebreo. Para aclarar, ya, les aclaro. Es más bien es la No diferencia hay en los vocablos. esa distinción entre mayúscula y minúscula en hebreo. Ni siquiera en griego. Entonces a lo que voy es eso, que de pronto cuando me traducen a mi espíritu con E minúscula, me están hablando de un nefesh o un ruaj. Mientras que cuando me traducen un espíritu con E mayúscula, me están hablando de un hayah o de un yehidá. Vamos a aclararlo. Las escrituras, la explicación siempre tiene que estar en dónde. Nosotros En las escrituras.
La frase correcta debería ser el Espíritu del Santo que mora en mí. Las escrituras, ya porque tú ya vienes escuchando más, vas armando más, entonces vas comprendiendo. ¿Que alguien por favor me lea lectura? Permítame antes de leer, Bueno. permítame un paréntesis. Sí. Con lo que dice Sami, si Dios sopló en Adán y en mí, este rúa de él en mí, ¿por qué tanta maldad en el ser humano? Eso me hace loco. ¿Por qué? Está bien. Entonces yo no digo rúa, bueno, rúa porque necesito de este, entonces ya con este ya no Pero ya no es una- tanta locura. Yo no entiendo. Porque lo sopló sobre la naturaleza humana, se escondió ahí, ¿cierto? Sobre la naturaleza material. Entonces, al esconderse sobre la naturaleza material, sucede lo que decía Lo que estoy Benjamin hace un explicando. rato. En vez de haberme evolucionado, Me- lo que hizo fue descenderme porque el Ruach magnífico se escondió detrás de la debilidad del Nefesh. Mire, la explicación es tan clara. Siempre me lo pregunté de niño y lo pregunté a todo en el instituto. O sea, si Dios no dio su espíritu o de su espíritu, ¿por qué el hombre viene a ser un alma viviente y no un espíritu? No hubo explicación, nunca. Hasta que yo no llego a Israel a estudiar el tema en el texto hebreo, no comprendí que en vez de haber una ascensión hay una, ¿cómo se dice? ¿Hacia abajo? Descensión. Descenso. Un descenso. Hay un descenso. Y en ese descenso es donde opera. Mire, todos los instintos, toda la maldad, llamémosle así, solo opera en los instintos. Si no se recuerdan ustedes, yo lo vi por televisión en el Ecuador. Había un león en Barranquilla, que lo pasaban, ¿cómo se llaman? ¿Dónde están los animales? En un zoológico, y el león dormía con un perro. Y el perro era el amigo del león, y comían juntos en el mismo lugar. Eso por televisión colombiana lo pasaban. Ahí lo pasaron. Y el león y el perro, y pasaban eso. Uy, qué cosa tan linda, el león y el perro. Hasta que un día el domador, no sé quién, se le olvidó darle comida al león. Y el león se le olvidó que el perro era el amigo, sino que lo vio como almuerzo. ¿Por qué? Porque no tiene esa capacidad de razonar, sino sus instintos. El hombre obrado y operando en sus instintos no razona. Eso dice la palabra. La conciencia. Correcto, no hay razón, simplemente ¿qué? Opera. Es por eso, señores, que no es bueno dejarnos guiar. ¿Por qué? Esos instintos, pero están ahí, con un propósito, Señor. Eso es lo que dice Pablo en el capítulo 9 de Romanos, Ya donde me dice que explicaron. como no quisieron tener en cuenta a Dios, o sea, estaba en ellos, fueron entregados una mente reprobada y se entregaron en sus lascivias, en sus instintos, en todo lo que... Señores, si nosotros buscamos, Romanos 1 lo está diciendo, o sea, la maldad en el hombre no radica por lo que Dios haya colocado allí, sino que el hombre es guiado por su naturaleza. La naturaleza es la que lo lleva al hombre a cometer todo esto. ¿Pero por qué? Por no tomar en cuenta en quién y en dónde está quién. Pero quienes nos hemos hallado, yo tendría unos 7, 8 años también, menos. Yo salía de la escuela en el Ecuador y era tan raro que me sentaba en televisión 2 y 3 horas a escuchar y a ver a Jimmy Swaggart. Y les aseguro delante de Dios, yo me aprendí las prédicas de Jimmy Swaggart. Cuando Jimmy Swaggart era el pastor de los pastores de Estados Unidos, me las aprendí todas. Siquiera me tuve unos 4 años, de entre los 6 a los 10, y me sabía la Biblia y las prédicas, y yo era otro niño, porque estaba conectado. Todo el mundo me criticaba y decía, este man se va a volver loco, este man es raro. Mientras todos estaban jugando, yo estaba sentado, leyendo o viendo, porque era mi deseo, era algo que va más allá de otra cosa. Yo no jugaba, yo no salía, yo era la Biblia y de ahí con Dios. Por eso sé lo que yo le estoy diciendo, sé que hay más allá, pero tú tienes que descubrirlo. Está mucho más allá en tu intelecto. Por favor, este texto. Bueno, démosle. O sea, retomando nuevamente lo que dice César, es el punto del hombre, de por qué hace tanto mal, por qué no para, por qué es de ese desenfreno de hacer mal. El hombre para en el momento en que toma conciencia de que existe alguien más grande que él. Resulta que Jesús le dijo a la mujer, ya, ¿dónde están los que te juzgan? Bueno,
le dijo, y el que peque no peque más, le dijo así, con ella. En ese momento ella no era ni asesina, ni era, mejor dicho, la que mala, pero sí tenía algo de maldad, porque su maldad incitaba a los demás, o sea, ella estaba conectada para con los que la juzgaban y los que la juzgaban para con ella misma. Sí. Pero el punto es que cuando el hombre llega a ese ruá, donde en su emoción se da cuenta de que hay algo más y que por qué, cuando ya el hombre se pregunta por qué, dice, oiga, hay alguien más. Sí, se me viene alguna vez en una película con ese muchacho, veo gente muerta, hay algo más detrás de mí o hay algo más delante de mí. Ahí es cuando, por eso el hombre hace tanto, porque Dios dice, Jesús dice, y el que peque, que no peque más. Él no dice, y el que peque quedó condenado y lo siento, ya no puedo hacer nada por usted. Él dice, quieto, alto, no lo siga haciendo más, pero él no dice, él no hace una acepción de credos, ni acepción de religiones, ni tampoco dice, enumera ciertos pecados. Él no dice, asesino no, violador no, o sí, no, él dice, y el que peque, que no peque, porque él habla de un pecado como tal, ¿sí? Es el ser guiado por uno mismo, por su naturaleza. Entonces ahí entra un punto de equilibrio donde el hombre dice, oiga, hay alguien más grande que yo, pienso yo, o sea, sí, no. ¿Y por qué dice pienso yo? No, pues sí, porque esa es mi opinión. Estoy guiado en mi ruar, en mi emoción. Ahora, ¿ya tienen ahí el texto? Sí. Por favor, ¿quién lo deja? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que el Eterno ha preparado para los que le aman. Correcto. Pero Hashem nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Hashem. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Hashem, sino el Espíritu de Hashem. El problema aquí radica, El 12, sí, el problema radica en la concepción teológica que ya tenemos y la programación que tenemos. Entonces, si a ti te programan para decir que lo que tiene es el espíritu humano, entonces la pregunta aquí sería lógica preguntarnos otra vez, ¿cómo produce o cómo se crea el espíritu humano? Por lo tanto, vas a darte cuenta que no existe un espíritu humano. Es el Ruá de los Ajá, es cuando se refiere, no existe un espíritu humano porque el hombre no puede producir una energía. La energía es una sola, es el espíritu, es uno solo. Cuando el Eterno nos dio el soplo, nos dio de él. Nadie conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre. Ojo, el espíritu del hombre, traduce Reina Valera. Porque si tú miras el texto realmente en el griego, te diría el neuma que está. Señor. Es que a mí me parece que nos quedamos faltando el verso más importante. El verso 12 dice, ahora bien, no hemos recibido el Ruá del mundo, sino el Ruá HaKadosh, para que podamos entender las cosas del Eterno que nos ha dado libremente. Es decir, nosotros no recibimos un espíritu de esta naturaleza, sino recibimos el espíritu de Él, ¿cierto? Pero está escondido en la naturaleza y debemos despertarlo. Estamos dormidos, entonces la escritura dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es decir, el Yehidá es el espíritu del Mashiach, que debe resplandecer en nosotros, debe despertarse en nosotros. No es que no esté, sino que debe despertarse. Bueno, debemos encontrar. 1 y 2. A ver, ya les di, perdónenme, 3. Yo les pongo leñita para que sientan el fuego. 1, 2, 3, 4. A ver. Esta versión. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de esta edad presente, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que gratuitamente Dios nos ha concedido. Más claro. Sí. Bueno, vamos ahí, señor. 2. ¿No más? Ahorita recuerdo una parte de donde ya, bueno, no me acuerdo en dónde es que el Eterno viste a la pareja. Capítulo 3. No, pero me refiero a si estaban ya fuera del Edén o adentro. Bueno, el hecho es que los viste. Pero yo pienso que antes de vestirlos,
ellos tuvieron un razonamiento interior y que conocieron su Padre. Para verlos justificados en Dios. ¿Estás en lo cierto? Ya sus ojos estaban cerrados porque ya se habían abierto otros. Ya se habían abierto los de la ciencia del bien y del mal. Pero aún así pudieron reconocer su Padre y volverse al Creador. Pienso que es el mismo espíritu del que habla aquí en verso 2. Muy bueno. Cosita para masticar cuando lleguemos allí. Cosita para masticar. ¿Quién acá? Y acá. ¿Me alzaste la mano, César? Ah, bueno. Quiero leer también ese texto, Benjamín, que está en Hechos 17, desde el 24. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, entendiendo que él construyó ese templo. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Eso es Hechos, donde Pablo está hablando, y no le está hablando a creyentes, más ni conversos. Está en el Areópago, está en Atenas. 17 del 20. O sea, le está hablando a todos los filósofos palabreros que están, le está considerando otro aspecto de que ellos, y le cita a un poeta de ellos. Señor. Pues bueno, con respecto al tema, estamos estudiando Berechit, ¿no? Entonces, Sí, lo que pasa es que nos abrimos. no, sí, pero esa frase traduce en el principio, ¿verdad? Y pues cuando a ti te dicen que hay un principio, hay un final. Pero pues lo que yo puedo ver es que es un círculo, ¿no? Tiene un principio y tiene un fin. Pero bueno, entonces ahí comienza uno como a procesar. Y dice, pues no sé si puedo blasfemar, pero ahí va. Aquí puede blasfemar lo que quiere. Para mí todo sale en eterno, como la maldad como la bondad. Son dos caras que están en equilibrio. Solo que el ciclo sí está diseñado con un orden. Y pues al nosotros haber comido primero el árbol del bien y el mal, tenemos por obligación que dar la vuelta al ciclo para poder comer del árbol de la vida. Porque si hubiéramos comido primero el árbol de la vida no estaríamos por aquí. No. Pero entonces ya uno entiende que no es que, o yo entiendo que este es un propósito, eso es un plan. Eso es un plan. O sea, es el camino. Es el camino. O sea, no tuviéramos un mérito para volver. Es que, perdona, para complementar lo que dice Nico, Yehoshua lo describió porque él nace en Sukkot y llega a la plenitud en Sukkot. Perdón, sí, en Sukkot. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El principio es el mismo fin. O sea, yo termino cuando vuelva a mi origen. Y ese es el principio de Shabbat. O sea, sí, vas a encontrar personas que van a decirte que no. Pero nosotros no estamos para... Lo que aquí yo enseño y comparto no es para agradarle a alguien, ni para que le suene bonito, ni para que arregle su conocimiento, no. O sea, lo expongo de la manera como está, y lo estamos acercándonos al texto bíblico. Señor, ya le doy la palabra. Me voy a dar una vuelta. No, ¿Acaso ustedes no ven en el 2.5 de Filipenses cuando dice que tenga este sentir que tuvo Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no escatimó igual, sino que se despojó de su divinidad, o sea, de sí mismo, para tomar cuerpo de siervo y muerte de cruz para volver? ¿Ustedes no ven que hizo la misma vuelta? Claro. ¿Tú no ven eso? Y ese es el ejemplo que nos están dando la vuelta completa y la no es que abajo. Y como para entender lo que decía el hermano, es que la palabra berechit, si la descomponemos en hebreo, da baradechit, que es poner un velo. Es decir, tener que dar la vuelta es porque se puso un velo. Por eso es que es el mismo rúa, es el mismo, sino que usted no puede abrir el velo desde acá, sino tiene que darle la vuelta al velo.
para poder regresar. Este es el velo. Por eso cuando Yeshua, el velo del templo se rompe de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, para simbolizar que es de aquí donde se rompe, de acá arriba hacia abajo, y nos dejó ver lo que había atrás del velo. Pero no todo el mundo ha visto lo que hay atrás del velo, porque ve el velo y no ve lo que hay atrás del Es que a velo. nadie le interesa lo que está detrás, todo el mundo ve el velo. Esa es la diferencia. Yo lo pongo de esta manera, que el cristianismo, y con respeto a las instituciones religiosas, con mucho respeto, solamente llegan al lugar santo. O sea, donde hay menorá, la luz de la menorá del Espíritu, pero no pasan al lugar santísimo, donde ya no hay luz. Y ese es el otro 50, porque en el Shema, que hay un 50, al llegar a la Yejera hay otro 50. Ese otro 50 nadie lo camina, porque la gente llega solo y aspira al Pentecostés, al Rúa, al Espíritu, a la llenura del Espíritu. Pero la llenura del Espíritu es 50. Y usted nunca va a ver que el agua se transforme en 50, ni en 60, ni en 70, ni en 80. ¿En dónde se transforma? De líquido gaseoso, en 100. Y en 100 es la figura del sexto día. Solo en el sexto día se mandaba o se enviaba el maná, que es la doble porción, porque el séptimo no iba a caer. Así que estamos en... ¿Qué día estamos? Sexto. Y esto no es cronología, esto es un principio de Moed, o sea, los tiempos de Shem. Estamos en el día sexto. ¿Cuántas vasijas habían vacías cuando Yeshua fue a la fiesta de la boda de Canaán? 6 vasijas, no habían 5, no habían 7, 6 vasijas, y hasta dónde dijo que tenían que echarle agua, hasta el tope. ¿Hasta dónde hay que echarle agua a estas vasijas? Hasta el borde. ¿Para qué? Para que se pueda transformar en vino. Solo se transforma en vino cuando estas vasijas tengan agua de la palabra hasta el tope. Dice las Escrituras que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Señor, pienso que el transcurrir todo esto del velo, las pruebas, el hecho de que esté contenido su espíritu en mí, de que haya tanta maldad, pienso que todo eso es un proceso de lo que él ha dicho, que serán pasados por fuego para refinar. Hay que refinar. la obra de cada algo. uno va a ser probada. Y hay que refinar algo. Entonces pienso que no es algo como, ay no, ¿por qué manda? ¿Por qué el hombre es así? Sino que, bueno, bacano. O sea, entre más maldad haya, tiene que haber un fuego más grande para que donde abunda el pecado se manifiesta la gracia. lo impuro se queme del todo y lo real valioso quede preciso. Señora y señor, Para no dejar perder el tema, tengo una Sí. inquietud, dale. a ver si estoy por ahí bien o Vamos por ahí. Dime. o se me pasa un detalle. Para mí la serpiente del Edén es el Mashiach. La palabra hebrea es Nahash. La palabra no traduce serpiente. Pero no sé si todos están en los sentidos abusados para escuchar lo que usted quiere soltarnos aquí. No. Sí, tiene la misma que matriz. O sea, para mí la serpiente es el Mashiach porque el Mesías tuvo que venir a dar esa vuelta por culpa de que nos dio libertad. O sea, no tanto fue porque el Mesías quisiera venir, sino porque ese Mesías nos quiso dar libertad al hombre de saber el bien y el mal, porque el hombre fue hecho bueno en gran manera. O sea, éramos la parte masculina del Eterno, digámoslo en el Edén. Pero cuando conocemos el bien y el mal, y la serpiente es la que nos tienta a conocer el bien y el mal, pero pues el Eterno también lo maldice diciendo que tendrá que venir a la tierra precisamente para equilibrar esa justicia, ¿no? A comer del polvo de la tierra, porque él fue el que le dijo al hombre que podía tener esa libertad y los méritos, ¿no? Para que se volviera meritorio, no para que ganara por ahí. De eso se trata. De eso se trata, Señor. Pero no hemos llegado a donde queremos. Ahí es donde yo digo, entonces, ese era el diseño de Dios, era el propósito de Dios, por ver este 2015 tanta locura y tanta perversión. ¿De qué? Eso no era el diseño de él. Pero ¿a qué te refieres tú con tu diseño? Porque, no, sí, con esta diferencia aquí digo yo, aliento, sopló aliento de vida. ¿Qué traduce aliento? Aliento, ¿Qué soplo. traduce? ¿Qué es la Rúa, palabra que aparece? No el rúa pleno de él.
¿Por qué dice Ahí que no? donde- Pero ¿por qué dices que ¿Por no? qué tanta locura? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ¿a dónde? Se le salió todo de la Ah, nave. Pero no, no, hay, no, no señor. hay un sustento escritural que diga que dio una parte, dice que, A César. que lo hizo lo hizo a su imagen y conforme a su semejanza y sopló aliento de vida sobre él, es decir, no dice que le dio un pedacito. Para hacer tanta locura, ¿no? No, a ver, pero eso es que eso es el razonamiento de Alcisa Sí. que no le cabe, pero no hay dice que, Porque es más, dice Pablo que no nos dio por porción, ojo, con esto, no nos dio por porción, lo que nos dio, Sí, nos dio. nos dio, y me gusta la palabra que trae Nico, Su aliento. porque si le quitamos la beit, que es el prefijo, beit, ¿Qué bereshit, traduce Nahash? Nahash, serpiente. Pero Nahash, No es culebra, no. no es animal. ¿Cuál es mi contexto? Pues tienes que Porque ver. así como los gitanicos dicen, no, eso es una locura. Entonces, ¿qué Pero clase de Dios? ¿por qué piensa que es una locura? Es que es un equilibrio. O sea, el eterno es un equilibrio. Usted también, por ejemplo, usted puede ver el amor del eterno. De polaridad bueno y malo, no, eso no es lo perfecto de Sí, Dios. porque el eterno tal como así como los ama lo reprende. Venga. Yo lo que veo que aquí lo que pasa con Ancisa es que entiende unos conceptos bien plasmados en su ser. Y que no es fácil, a uno Y le es cuesta. normal, y es respetable. Señor, a ver. Porque pues, es que a mí me pasa igual, Ya le doy la palabra. Lo que pasa es que Ya le pronto doy la palabra. no lo defiendo tan fogosamente porque entro a encontrar un abanico de probabilidades en donde se van hay más probabilidad de despejar dudas que siempre han estado en mí, ¿cierto? Entonces doy un pasito más allá. ¿Y cómo lo entiendo yo? El plan del Eterno es manifestar, es decir, por decirlo de una manera, no sé si esté equivocado, materializar su esencia espiritual. Porque es que el espíritu no se ve, el espíritu no se evidencia. Y la única manera de evidenciar la energía es a través de la materia. No hay otra manera, ¿cierto? Por eso dice que en el principio creó los cielos, es decir, la energía que es Él, que está en Él, y la tierra, que es la materia, a través de la cual es la única posibilidad de manifestar esa energía. Así como la única manera de manifestar la luz es en las tinieblas, no hay otra manera. Si no hay oscuridad, ¿cómo manifiesto la luz? Es decir, si no hay materia que me refleje esa luz, no se puede manifestar. Entonces, ¿cuál es el propósito que yo he entendido? Esto es de Samuel, que es el rompecabezas detrás del que yo voy, que estoy armando, ¿cierto? Él quiere que esta materia deje de ser corruptible para vestirla de la incorruptibilidad, de la eternidad que existe solamente en la energía o en el espíritu, como lo quieran llamar, ¿cierto? Pero para eso se necesita que se desarrolle todo el plan que Johanan lo decía de una manera, pasarla por el fuego de la prueba, es decir, por todo esto que a Ancísar de pronto no le cabe en la cabeza, es decir, toda esta porquería, toda esta inmundicia, este pecado tan horrible que vemos. Pero si no es a través de ese proceso, nunca podremos vestir esta naturaleza física de la inmortalidad que solo habita en la energía. Es necesario que haya ese proceso, y desde mi punto de vista, ese es el plan del Eterno. Ese es el Hijo del Eterno. ¿Cuál va a ser el Hijo del Eterno? Que la materia se vista de energía, es decir, que deje de ser corruptible. Luego, es lo que yo entiendo. Te está citando 1 Corintios 15. Claro, pero también yo puedo ver que ya tienes otras cosas para armar y desarmar. Por eso el el antimashia y el mashia, es decir, el polo positivo y el polo negativo, es necesario que estén los dos, pero son de la misma fuente. Es que el producto es que si tú no ves el propósito. Cuando yo llegué a Ibagué en el 2010, el centro de Ibagué estaba desbaratado, calle, todo. Pero ahorita yo voy allá y veo todo organizado. O sea que si yo llego allá y lo veo con claridad, digo, está gente tan desordenada, qué tipo de persona, ¿cierto? Pero con una objetividad, para arreglar hay que dañar. Siempre. Si tú quieres arreglar esto, tienes que dañarlo. Reedificar hay que derribar. Tienes que hacerlo. Entonces, si nosotros aquí no derribamos lo que tenemos
Mire, un vaso lleno no le cabe nada más. Principio para el aprendiz es vaciar el vaso. Si tú quieres arreglar lo que tú quieres arreglar y tú quieres meterle con lo que tú tienes, tienes que derrubar, vaciar el vaso. Si el vaso está lleno, no le va a caber nada. Nada le va a caber. Si quieres que le cabe, mírenle un espacito, algo más a ese vaso, ¿qué tienes que hacer? Vaciar. Ahora no es vaciarlo de Coca-Cola para llenarlo de colombiana, ¿no? Sino vaciarlo de Coca-Cola para llenarlo de agua, y el agua solamente ya hace la diferencia con las religiones. Voy a ir cerrando. Por eso señor. yo llegué a esa conclusión ayer. Le toca que su merced me deje quietico, yo estarme quietico así como está justo. Quietico ahí, ya ver Dios qué hace conmigo. Sí, yo parto desde la perfección. Si no conocemos lo perfecto, esto ya es una locura. Yo siempre he visto lo perfecto. ¿Quién es Él? ¿Y qué tengo que hacer yo? Pero ya entramos con la locura y yo creo loco, entonces me toca quedarme quietico. No, entonces te voy a dar clave para que tengas que masticar. Pero cuando este texto no parte de la perfección, porque parte de Bereshit, parte de la materia. Y la materia ya no es perfecta. Bereshit es el 2, ¿no? Correcto. Y ahí está el error. ¿Sí me hago entender? Ahí es donde eso no me cabe que está diciendo. Bueno, ahí sí ya tiene que tú masticar. Digo, yo tengo, no me sirve para nada. No me sirve. O sea, esto es señor. una locura, algo pasó. Yo pienso que cuando el Mashiach dice que uno debe ser como es una constante. Sí, claro. O sea, siempre tener una mente y no razonar por más que sea inapropiada de sus funciones. Y sí, pueden ser del eterno, como pueda que no. Más que a veces uno le da miedo que le arrebatan sus posturas. Hombre, eso es lo que Eso uno hace parte tiene. de la personalidad y también del ego. Eso es parte del ego. Eso de la perfección. A mí me pasa en la soledad de mi intimidad con el Señor. Yo le gimo a Él y digo, Señor, guárdame de mí mismo. Porque es que yo pienso que eso es fundamental para uno no desviarse. Porque, pero tampoco puede. Como yo la solté, ¿qué me ayuda a mí? Como para entender eso. Bueno, no entenderlo, sino como Uno y dos allí. no tener miedo, sino que la propia palabra lo confirma. Si uno va estudiando la misma palabra que tienes ahí, que es la que es perfecta, lo va a confirmar por primera medida. Y segunda medida, como que uno se analiza y dice, hey, cuando yo me miro al espejo no me veo tan perfecto. Entonces es como morir a esa hipocresía que uno tiene, que uno cree que es bueno. O sea, la naturaleza siempre no es sinónimo. La naturaleza, y ya le doy la palabra, quiero que entendamos esto. La palabra Bereshit, principio, nos dice no una cosa, sino muchas cosas. Yo aquí le he dado 2 o 3 acepciones. Una de las que no le he dado, la que justo Nico la trae ahorita, que es como una cortina, es como un velo. Cuando el Eterno coloca, por eso el velo, ¿en dónde está la figura? Está en la Beit, porque la Beit es la segunda letra de la Beit. Y la Beit, siendo la segunda, quiere decir que está ocultando ¿qué? La primera, la Al. Al ocultar la primera que es la Al, entonces nos está diciendo que la Beit es una cortina, algo que está ocultando. Así que el Creador se está ocultando en la creación, el Creador se está ocultando en esta creación, se está metiendo aquí, se está ocultando. ¿Con qué propósito se oculta? ¿Qué dice el profeta? Tú eres Elohim que te ocultas. Yeshua mismo dice, Padre, por eso te alabo, porque has escondido estas cosas de los sabios y los entendidos. Las has escondido, esto no está ahí. Yo le decía a mi amigo, al teólogo J que vino que día, él es estudioso del griego, la bautista, ya, ¿a dónde dice la Biblia eso? Pues se lo demuestro, hermano. Un tipo con 50 años leyendo la Biblia, ¿en dónde dice la Biblia que Dios se escondió? Ve, aquí está escrito, que te escondiste. Para que teniendo ojos para que teniendo ojos no vean, ni teniendo oído oiga, le escondiste, se escondió. Buscadme y viviréis. Entonces, el Eterno tiene un propósito, hay que mirar más allá de lo que hasta aquí hemos visto, más allá a lo que hemos entendido, más allá. Aquí estamos buscando algo distinto, estamos buscando, es el propósito de esta escritura, el plan de esto, y se lo digo vuelta, se lo he dicho 10 veces, el Eterno se está reproduciendo, el Eterno se está reproduciendo, por eso coloca en su esencia y en el hombre, en el que puede reproducirse. La diferencia de todos los hombres, del resto de los animales, es que tenemos ¿qué? Esta columna. Las otras están así y las nuestras están así. Allá hay diferencia.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Precisamente, o sea, si nosotros somos cuerpo y espíritu, los animales tienen cuerpo, alma. No. Lo que refiere. Sí, exactamente. O sea, digamos. Lo que veo que Fernando está tratando de armar hay una colcha de retazo. Esa es una colcha de retazo, Fernando. Esa es una colchita de retazo. Porque estás tumbando una cosa tratando de armar otra. No. Cuando te estoy citando, el hombre interior y el hombre exterior está incluido todo. Es un crecimiento. No es uno, es una evolución. ¿Qué tiene el resto? Como toda la creación tiene vida. Y la vida funciona en el espíritu. Vegetal, animal, terrenal, todo es vida, todo es vida. Mineral. No le busque el mineral, no le busque el concepto platónico de alma, no le busque. Vida, la vida. Y tiene una función, pero al resto de la creación no le dio la posibilidad de que tenemos los seres humanos, o sea, los hombres, la posibilidad de volver allá, con un propósito. O sea, ellos cumplen su plan. Miren, yo les respondí este ejemplo. Usted mira la vida de Lot y Lot, la verdad, Lot, ¿qué hizo en la vida? Nada. Pero la Biblia dice muchas cosas. El justo Lot. Pero ¿qué obra de justicia hay en Lot? Pero la Biblia dice el justo Lot. Pero tú le ves las obras de justicia a Lot y no hay por ningún lado. No hay ni una obra de justicia. Pero sin embargo, si la Biblia dice, hay una razón. Más bien, ¿qué pasó? Cuando sale de Sodoma y Gomorra, las hijas lo violan, lo emborrachan y violan a bien. O sea, el viejito violado. Para más piedra y por las hijas. Y resulta que el nombre del hijo de la violación de un incesto se va a llamar ¿qué? El hijo de mi padre. Hijo de mi padre, Moab. Moab es hijo de mi padre, o sea, incesto. Y de ese incesto, 10 generaciones adelante, viene Ru, la moabita. Y Ru, la moabita, viene Bob David y viene el Mashiach. De lo malo sale lo bueno. Y la prostituta. Y la Entonces, si ustedes notan, ahí tiene propósito, ¿no? No dice miércoles, ¿qué pasó aquí? Y en una de las situaciones más vergonzosas frente a nosotros, Y empieza a cumplirse el propósito. Y al versa, Señor, antes que se les olvide. Como la escena del otro, o la maldad del hombre dice, le preguntan a Jesús, ¿y quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahí estaba oculto el Señor. Ahí. Lo que pasa es que Dios se oculta es a través de los actos en los que nosotros nos vamos a desencadenar, porque tiene, como dijo él, un principio, un final. Si no hay un principio, pues obviamente no podemos hablar de un final. Entonces la manifestación de Dios está desde el principio hasta el final. ¿Por qué Él está ahí y para qué está ahí? Volvernos nosotros a preguntar, sería nosotros, lo mejor que le podría pasar a Dancy sería nosotros mismos en este instante, sería que el Señor le dijera, hijito mío, es que yo lo hice así, así, pero eso no va a ser así. Él no nos lo va a explicar. O sea, sí, ya no las explicó. Permítame, pero no como quisiéramos. Bueno. No como quisiéramos. Porque realmente quisiéramos que nos acortaran el camino. Entonces Dios dice, no, lastimosamente no, porque su espíritu entró en un momento de inconformidad. Usted no está en confort, usted está inconforme. Usted quiere saber más, entonces siga leyendo, mi hijo, y desgástese, porque fácil no se la voy a poner. ¡Ay, Señor! Bueno, para allá iba yo, ¿no? Ayer hablábamos de que definitivamente el ejército no deja de ser ejército por los grupos élites que se levantan, ¿no? Pues los que estamos acá somos llamados a conformar un equipo especial para una función específica, y por eso la formación es más rigurosa, duele más, confunde más, demanda más, por decirlo de la manera, ¿cierto? Entonces yo siempre lo estribo, es lo que le pasaba a Jeremías lloraba, pero ¿por qué yo? ¿Cierto? ¿Por qué? Y me da rabia, así como dicen así, ese Dios que mejor dicho, no entiendo, ¿cierto? Porque así es, o sea, de hecho, el Señor le responde a Jeremías de qué manera: clama a mí y yo mismo te responderé y te enseñaré cosas grandes que están ocultas y que aún no conoces. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que es necesario que este equipo
El Señor con el propósito de Él está levantando y está formando con una tarea en particular, ¿cierto? Nunca pierda el norte y el otro 50% de lo importante, que no es solamente el conocimiento, sino la intimidad con el Eterno, y esa confrontación que sufre uno en su ser interior, como lo que estoy viendo que le pasa al César en este momento, lo lleva a uno ¿a dónde? A entender lo que le pasaba a Pedro cuando el mismo Mashiach le dice: si usted quiere ir, váyase también, ¿cierto? Porque era muy, muy duro para él. Esta vaina que está haciendo este loco es muy loco para mí. Le dice: usted también quiere irse, váyase, ¿cierto? Pero ¿qué le responde Pedro? ¿A dónde iré si solamente tú tienes palabras de vida? ¿Cierto? Entonces, ¿a qué voy con eso? A que es importantísimo complementar todo lo que estamos haciendo aquí en la mañana, estudiando, ¿cierto? Con la intimidad. O sea, si no hay una relación persistente y de clamor: Señor, no entiendo esto, me duele, me cuesta, ¿cierto? Es dolor de parto para mí, acláramelo. El Señor va a empezar a hacerlo. Me hace acordar lo que dice, está visitando a Jeremías, de lo que decía Jeremías cuando Jeremías le hace un reproche al Eterno. Y en el 15:19 el Eterno le responde y le dice: si te volvieres a mí, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y esa es la palabra que ahora sí me impacta. Si entresacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Mira que ahora está diciendo: si buscas lo precioso, si entresacares, está ahí, porque lo precioso está ahí. Ya sabes. Mire, los dolores de parto de todas maneras tenemos que sufrirlos. Pasar de un nivel a otro es morir para vivir. Eso no es gratis. Hay un elemento, es la techua, para eso la dejaron. Claro. O sea, ese elemento no se puede obviar. Y yo nunca desligo conocimiento con experiencia. Porque el conocimiento, si no te lleva experiencia, no es conocimiento. Saber es hacer. Saber no es conocer. Saber no es entender. Saber es hacer. El saber siempre te va a llevar a ¿qué? Al hacer. El hacer es el vivir. El vivir es la experiencia. Es lo práctico. O sea, nunca estás desligado. Yo no parto de la idea de aquellos que creen que en la letra mata y el espíritu edifica. Está mal citado ese texto cuando lo citan. Pablo no está yéndose en contra. No está separando. No está separando. Está ligando que el saber siempre te está llevando a dónde, al hacer. Cuando yo sé hacer algo es porque lo sé y me liga, es más, me sujeta, me somete a esa realidad. No está separado. Esto nos tiene que llevar a la experiencia. Aquí yo no estoy preparando a unos hidrocefálicos, a que seamos unos cabezones. ¡Qué cabeza tan grande! No, esa no es la idea. Y si esa es la idea, la verdad no vuelvo. O sea, ese no es el punto que yo tengo o quiero. O que Dios me ha puesto a mí en mi corazón. Yo no me he dedicado a estudiar esto para volver cabezones a nadie. Ni siquiera a confundirlo. El propósito de esto es que veamos el plan y nos encaminemos. Que lleguemos y nos atrevamos a ver a lo que Jesús lo vio, a lo que Jesús camelló, a lo que Jesús vivió, ¿sí? Y que sometamos a esta naturaleza. Ahora yo sé que cuando pasamos de aquí a acá, pasa algo más acá. Un orden. Pasa algo más. Cuando tú pones tu naturaleza en orden y tu naturaleza no te manda, cuando tú te niegas a lo que tus apetitos carnales te piden, tú despiertas a ver otros colores, despiertas a ver otras cosas, despiertas a una necesidad y a ver: uy, esto no lo había visto, esto no lo había entendido, y lo que leías en la Biblia comienza a cobrar sentido. Para mí, ya te doy la palabra, Jova, para mí, en la experiencia que tengo en esto, comienza a experimentar una realidad que no lo puedo ni expresar, porque realmente no es así. Mire, y cuando tú subes al otro nivel, porque yo en el Ecuador estuve conectado. Y eso, disculpe que lo interrumpa, hablando de subir, no, es más bien como bajar. Ahí es que bajar. Ahí es que bajar, porque el problema es que nosotros estamos fijados en que ya agarré algo, entonces ya ascendí, ya entonces soy más, y es menos. Lo que pienso pasa, yo, ¿no? Las dos cosas van igual, no. Te voy a explicar eso, Johncito, te voy a explicar. ¿En dónde estamos colocados nosotros? En un globo. Sí. ¿Qué es el planeta Tierra?
un globo, ¿cierto? Es redondo. O sea, es un concepto. Arriba no es arriba ni abajo es abajo. Correcto, correcto. Entonces, cuando... ¿Ah? Pero ¿cuándo lo reconozco? Espérate ahí. Entonces, espérate ahí. Cuando se refiere a subir y bajar, Yo también es pregunto. que entre más conocimiento hay más humildad. Correcto. Y ahí es la práctica. Correcto. Por eso yo esto le llamo ¿cómo? Aspirar. Mire esto, y escuche, cuando tú vas por el campo y ves al trigo, ¿cuántos conocen trigo aquí? O los campos de trigo. Cuando el trigo está cargadito, ¿cómo está la herramienta de trigo? Doblada. Humilde. Pero cuando el trigo no está cargado, ¿cómo está el trigo? Altivo, arrogante. Ahí es que vemos. Cuando el trigo está cargado, está siempre humilde. Entonces, ahí no, el conocimiento, hermano, cada vez que estés en el fruto de Dios en tu vida vas a ser humilde, sencillo. Porque aquí no estamos compitiendo con nadie de conocimiento, no estamos compitiendo con nadie. Aquí estamos buscando una sola cosa: cómo transformar nuestro ser. Señor, lo que usted armó es amén. Tiene que poner las piezas necesarias, ¿no? Sí, claro, ahí vamos. Aún le falta pieza en ese cuadro, le falta pieza. En el caso de Ancísar, yo pienso que si Ancísar tiene ese concepto, también es respetable, señor. Permítame, me descargo, Sí. me descargo. Tiene Vale. derecho. Miren cómo parto, porque no estoy haciendo competencia ni nada de eso, sino viendo desde la perspectiva de Dios. Porque necesito descargar, y si no, callarme, calladito aprendo más. No, ni siquiera me pongo a leer bien contesto. Quiero desde mañana adelante calladito. Sí, me hacen el favor. Bueno, lo que yo entiendo, o lo que el Eterno me ha enseñado, Génesis 1 y Génesis 2, todo lo perfecto de él. Ya aquí, el capítulo 3 en adelante, ¿qué pasó? Yo parto de esto perfecto. Pero hasta ahora, con lo que he visto, me están mezclando esto. Entonces digo, o estoy mal, o esto es perfecto, o no es perfecto aquí. Porque aquí sí veo que aquí algo pasó. Todo aquí, hasta el capítulo 2, todo está perfecto. Y aquí ya, ¿qué pasó? Bueno, Entonces, perdón, ahora sí, me sí, descargo. sí. Entonces, pido a su merced que me perdone porque de una u otra forma lo he agraviado, lo mismo a vosotros. Porque sí, he actuado como un animal, una bestia. No quiero ser más, quiero estar calladito. Ruego que me perdonen. ¿Sí? Yo mismo me siento mal y yo a veces llego allá a orar y Señor, ¿por qué lo hice? Porque soy una bestia, ayúdame. Porque ofendo. Olvídese. Aquí Olvídese. No hay Amén, lo he ofendido. Y No, eso no. es bueno. Mira, aquí no hay eso. Lo que pasa es que desde aquí, Gracias. bueno, tranquilo, desde aquí, Ancísar, desde aquí, Bereshit, no hay nada perfecto. Es la materia que está mostrando. Por eso el verbo que aparece es tohu vavohu, es la materia sin forma. El Eterno está dando una figura. Entonces, claro, si Ancísar ve perfección, es lo que él ve, pero aquí no hay perfección, son figuras que está dando. Y aún no salimos del uno. Y damos cuenta que ahí, en el tercer día, hay un árbol que tiene fruto, o un árbol de fruto. Nos está mostrando, son figuras. Aquí hay figura, aquí no hay perfección. Aquí ya cuando nos habla del hombre, nos va a hablar de esa naturaleza, de cómo opera esta naturaleza. Pero no es, sino que aquí está, si podemos reducir la Biblia, aquí está toda la Biblia, en el 1 y el 2. O sea, si lo podemos reducir, o sea, comprimir. En el capítulo 1, el capítulo, ahí está todo. Ahí está. ¿Por qué aparece? Porque dice, Bereshit bara, Elohim, et. ¿Qué es la palabra et? No. Et. Aquí está lo que cuando dice. Y esto no le aparece en la primera línea de Principio y fin. aquí está todo. Y no está hablando de perfección, así. No está hablando de perfección. Pero si alguien ve ahí, pues lo que alcance a ver está bien. Recuerda que lo que uno ve es lo que uno ve hasta que le corran el velo. Si le corren el velo y le muestran otra cosa más, tiene una opción. A mí me gusta tan poco cuando dice me gustan los diálogos entre discusión va, discusión viene. O sea, si me presenta un argumento, si a mí me presenta un argumento más fuerte, yo voy al argumento, pero yo no me detengo. Yo no pienso que, como si ustedes se dan cuenta, aquí, ahora, Bereshit,
también si le quitamos la Bey, queda Resh, que es cabeza, pero si lo separamos letra a letra, que yo no lo voy descodificando, va a aparecer lo que dice Nico, que es cortina. O sea, Bereshit no es perfecto, no está diciendo eso, ni está diciendo principio, sino cortina. O sea que el Eterno está colocando una cortina. Pero no es está lo colocando. revelado. ¿Ah? Pero es lo revelado. Sí, claro. Que por eso dice la Biblia que lo revelado es para nosotros y lo secreto para el Eterno. O sea, sí, la cortina que está colocando, ojo. Pero ahí yo lo debería estar, o sea, lo revelado es para que lo que es incorruptible se manifieste en lo incorruptible que está en mí también. Es que lo está diciendo de otra manera. Mire, lo que entiendo es que él pone una cortina para que no se vea atrás de la cortina, pero viene Yeshua y nos muestra atrás del pelo. ¿Qué hay atrás del pelo? El mismo. Entonces cierra el ciclo se cierra. O sea, el círculo se cierra. Todo lo que baja debe de subir, Señor. El velo para mí es eso, o sea, el primer arco, que es descendiendo, tiene un velo. Si yo rompo ese velo, encuentro el camino. El siguiente arco para subir. Y así está, por eso 6 más 1, el 1 es volver, el 2 es el arco completo, el 6 es medio arco. Así estamos, pero esto no lo han visto. Esto que yo les estoy tratando de mostrar aquí les aseguro esto, es la inquietud de todo lo que está en nosotros, en nuestros corazones, en el interior, pero no hemos tenido las herramientas. Yo me he atrevido a pensar, lo que yo aquí me atrevo a pensar es loco. No crea que hace 15 años yo pensaba, ¿qué pasa conmigo? Pero sin embargo, cuando me acerco y escucho a otro, no crea que eres tú. Yo me preparé en la teología sistemática, pero para llegar donde he llegado, he roto con todo. Por eso a mí me gusta la posición de Alcísar y de en gran manera es necesario, porque es la misma inquietud que se revienta en uno. Ahora, el dolor de parto es el dolor. Pero ¿cómo así? Ahora, crea que esto no va, le voy a asegurar, crea que esto no es cesárea. Estos dolores de parto, esto es parto. Hijitos míos, por quienes tengo dolores de parto, hasta que el Mashiach se forma en vosotros. Oremos. Parto con dolor. No hay parto sin dolor, señor Bollón. Estos son dolores de parto. Yo no de partir de que chao, de que ya, bye bye. Yo parto con dolor. Lo que pasa es que es mejor de esa manera para que no les llegue con tanto dolor. Oremos al Padre. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos. Gracias porque tú nos llevas, nos guías, nos muestras, que nos enseñas. Solo tu Espíritu nos puede mostrar, evidenciar. Gracias por hacernos partícipe de la creación. Gracias porque nos diste de tu Espíritu. Gracias porque nos muestras el camino, cómo volver a nuestra esencia, a nuestro origen. Gracias porque el nivel de conocimiento que se está dando aquí, Señor, nos reta, nos motiva a cada día ser consecuente con la palabra, ser consecuente con lo que aprendemos, ser consecuente con lo que hacemos para poder llevarlo a una vivencia, una práctica de amarnos y bendecirnos cada día. Señor, esta humanidad está necesitando la libertad gloriosa de tus hijos, que alcancemos el nivel glorioso, porque la creación está sujeta a esclavitud, porque está todo, Señor, sujeto, pero tú nos enviaste en este tiempo para dar libertad, para vencer a la muerte, para lograr, Señor, que esto corruptible se vista de incorrupción. Te damos gracias por este tercer piso, por Víctor, y por cada uno de los ayuda, de los aportes económicos, para que esta palabra crezca, esta palabra avance, para que no podamos estancarnos, Señor. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. El Señor los continúe así. Mañana nos vemos. No olviden el cofrecito. Sí. Ah, ese era la 73.